Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra primera sesión de lo que le llamamos Global Business Sessions. En pocas palabras, me presento, yo soy Adrián González, soy director de la carrera de negocios internacionales en Campus Monterrey, en el TEC. Estamos haciendo estos eventos como para integrar a la gente ahorita que estamos en verano, que estamos pues ahora sí que cada quien en nuestras casas, pues para que tengamos un poquito de networking, y creo que uno de los aspectos positivos de todo esto es el hecho de que tenemos conectividad y acceso a gente a pesar de toda la distancia. Entonces, aprovechando esto, pues pensamos en traer a gente muy exitosa, obviamente egresados de la carrera de negocios internacionales, pero que aparte tengan una trayectoria y una personalidad que nos motive a todos a seguir con esta trayectoria profesional. Entonces, el día de hoy iniciamos con broche de oro. 1 de julio entra en vigor el nuevo tratado, el TIMEC o el USMCA, y por lo mismo, pues nos permitimos invitar a una de nuestras personalidades más queridas en la carrera de negocios internacionales en el TEC, que es Pamela Velasco. Les cuento un poquito para los que no la conocen, aunque sé que muchos de ustedes la conocen. Ella es egresada de la carrera de negocios internacionales. Después de esto, estuvo apoyándonos en la dirección de la carrera de negocios internacionales y al mismo tiempo estudiando su maestría en Derecho Internacional. Ella, durante su trayectoria de alumna, tanto de carrera como de maestría, tuvo experiencias internacionales en Corea del Sur, estuvo en muchos grupos estudiantiles, incluyendo la Saline, además de que tuvo la oportunidad de trabajar para la ICC en París. Y después de todo esto, pues ahora se desarrolla profesionalmente, que estoy seguro que ahora les podrá platicar un poco. Pero además de todos sus logros profesionales, creo que Pame es una personalidad que nos inspira a todos, porque ella siempre ha sido muy bondadosa con todos y es parte de ello porque está aquí, y porque aparte siempre ha logrado como que todas las personas le sigan y le pregunten y como a ver ese extra en su personalidad que creo que la distingue. Aparte de todo lo anterior, para los que todavía son alumnos, Pamela fue Borrego de Oro. Eso significa la máxima distinción de los premios de Life. Entonces también, si a alguien le interesa después saber cómo lo logró, pues balancear todo esto es posible, y aquí está el claro ejemplo. Así que bienvenidos todos los alumnos, tanto del TEC, de otras carreras, de otras universidades, y también toda la gente que no es de la comunidad TEC, bienvenidos, que sé que vienen a escucharla con mucha emoción. Así que Pame, bienvenida de vuelta a tu casa. Ya sabes que aquí siempre estamos listos para recibirte, y te cedo la palabra. Al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Les explicaré la dinámica. Así que cedo la palabra. Bienvenida, Pame. Hola, hola. Ay, bueno, Adrián, muchísimas gracias por la introducción. Creo que pues lo que más me gusta ahorita es poder platicarles y que esto sirva como pues como tal vez un parteaguas, y que se den una idea de qué pueden hacer. Obviamente ustedes, no vengo yo a decirles totalmente qué camino deben de seguir, pero creo que pues es bueno a veces saber de alguien que ya pasó esto, y a mí en lo personal me hubiese gustado mucho, y creo que por eso también me dio muchísimo gusto ser de estas sesiones que estás haciendo, Adrián. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, si te parece, voy compartiendo pantalla. Muy bien. ¿La ven ahí? Ok, perfecto. Bueno, pero si ¿la ven completa? Sí, ¿verdad? Vemos como la PPT, si quieres ponerle modo presentación o como tú prefieras. Listo. Ahora sí. Pues bueno, yo les vengo a hablar de algo que es lo que estoy actualmente. Les voy a ir platicando un poco cuál fue la trayectoria, qué es lo que me llevó a estar donde estoy ahorita en cuestión de plataformas para negocios internacionales. Y creo que lo que quiero también es que entiendan un poco qué es lo que hay afuera, y que los que ya estamos afuera tal vez sepamos cuál es nuestra responsabilidad como estudiantes de negocios internacionales, o simplemente con el hecho de haber estado y de tener una educación superior. Creo que ya tenemos muchísima responsabilidad en nuestros hombros. Pero bueno, antes que nada, y creo que ya lo dijo por muchos aspectos, como saben, pues estudié negocios internacionales en el TEC. Pues estuve becada toda la carrera, por eso que también es interesante platicar esto para que sepan que todo se puede. Entonces, pues durante toda la carrera, soy de Veracruz, de Martínez de la Torre. Empecé en el TEC y pues bueno, mi primer interés obviamente era
negocios internacionales porque desde pequeña yo veía cómo es que estaban los contenedores en el puerto de Veracruz y demás cosas que yo decía, bueno, ¿cómo es que eso sucede? Entonces, pues así es como dentro de mis investigaciones de carrera llegué con negocios internacionales y estando en el TEC estuve en residencias, ahí empecé también a moverme dentro de grupos estudiantiles y tuve el gran honor de ser prefecta y fui prefecta de varios edificios. Eso quiere decir, para los que pues no están tal vez familiarizados, los foráneos vivimos en edificios dentro del TEC y el ser prefecto es estar a cargo de una comunidad, de ir creando eventos y de hacer que todos los problemas del edificio se solucionen. Entonces, pues bueno, muchas de mis compañeras, de mis compañeros, pues éramos pues por chavitos, entonces esa responsabilidad te hace también entender qué está pasando afuera. Entonces, sí, teníamos todas estas responsabilidades y pues en ese entonces empecé como a hacer eventos, estos eventos que pues me llevaron a entender cuál es el potencial. Uno de esos era como una pasarela, un fashion show y que al final podíamos hacer como algunas cosas de beneficencia. Y pues bueno, eso también me llevó a tener algunas experiencias internacionales. En este caso tuvimos algunas conferencias de Resident Assistants, que así es como se le dice en inglés a ser prefecto de residencias. Y pues bueno, igual pude tener algunas premiaciones como las que pueden ver ahí. Y dentro de la carrera también tuve la oportunidad de estudiar en Corea del Sur, y en Corea del Sur les platico, o sea, muy rápido. La verdad es que creo que los que se animan siempre a irse de intercambio, les recomiendo yo que se salgan de lo normal y piensen en algo diferente siempre. Yo obviamente pues iba a estudiar principalmente y pues terminé tocando la puerta de la Embajada de México porque yo quería hacer otra cosa y ellos me redireccionaron con el entonces existente ProMéxico y ellos me pasaron con la UNESCO. Entonces estuve en un programa que se llamaba Cross Cultural Awareness Program, que era básicamente dar clases de cultura mexicana a niños coreanos. A mí siempre me ha gustado mucho también dar clases, entonces creo que ese fue como algo pues muy fuera de lo común y que también hice muchos otros amigos y de ahí me empecé también a interesar más en cómo es que al final los programas de la ONU en este caso surten efecto. Pues bueno, ahí tengo por ahí una fotito de unos niños y demás. Pues después ya regresé, me gradué, soy de la generación 109 de negocios internacionales y pues bueno, ahí puse una foto que describe algunas de las cosas que pude hacer con mucho gusto y con mucho orgullo. Y pues posterior a eso, pues la dirección de negocios internacionales me dieron esta súper oportunidad de poder estudiar y trabajar. Entonces estuve apoyando, como ya lo mencionaba Adrián, muchos de ustedes por eso los conozco, y estudiaba en ese momento pues la maestría en Derecho Internacional. Creo que desde ahí también empecé yo a ver cuáles eran mis intereses después de negocios internacionales, porque como sabemos esto es algo muy extenso y que le puedes dar tú el enfoque que quieras. Entonces pues ahí me di cuenta que esto es algo que me llamaba mucho también la atención. Dentro de ese espacio de estar en la maestría pude hacer, perdón si voy algo rápido, si no me dicen, pude hacer algunos intercambios también con relación a mi tesis en universidades en Colombia, en España. Y pues bueno, les voy platicando esto como un poquito de qué es lo que pude hacer y para que vayan tomando algunos tips que creo que a mí me hubiesen gustado mucho. Yo siempre que pues tengo la fortuna o por algo puedo salir al extranjero, me encanta ir viendo fuera de las cosas que todo mundo ve. Y eso creo que me sirvió mucho y les doy el ejemplo en estos como intercambios dentro de la maestría que les platico, uno de estos en España, tuve la oportunidad pues de irme también a pasear a París. Entonces pude estar por allá caminando y terminando de las fotos en la Torre Eiffel, me di la vuelta pues a las calles laterales que están ahí y pues viendo, simplemente me encontré a la Cámara Internacional de Comercio y por eso me tomé una foto que mi amiga me dijo, ay, a ver, ponte ahí. Yo estaba muy feliz, ¿no? Yo dije, ay, no, un día voy a trabajar aquí. Y la verdad es que se me quedó eso y dije, oye, mira, aquí está. O sea, en realidad esto sí existe y los que somos de negocios internacionales habrán escuchado de este tipo de organismos con los Incoterms o con cualquier otra función dentro del comercio internacional. Entonces yo dije, la verdad es que yo no tenía idea de dónde estaba. Entonces como que eso se me quedó en la mente y
pues desde ahí partió como mi interés en buscar, antes de graduarme, algún lugar para poder trabajar dentro de un organismo internacional. Entonces empecé a aplicar a muchísimos, obviamente muchísimos me dijeron que no. Y lo interesante de esto, pues creo que otro tip es que nunca se rindan, porque nunca sabes cuándo de verdad ya va a ser tu oportunidad. Creo que a veces hay oportunidades para otras personas y a veces es la tuya, entonces simplemente tienes que siempre echarle ganas. Entonces, pues bueno, me eligieron para un puesto que apliqué ahí y ahorita les platico un poco más de qué es lo que hacía. Y pues bueno, terminando esa experiencia, por ser parte como de proyectos dentro de la Cámara Internacional, me redireccionaron con la Cámara Alemana de Comercio en México y ellos me pasaron también con información de la compañía a la que estoy actualmente. Actualmente vivo en Ciudad de México, trabajo para la empresa Dutch MS y ahorita les voy a platicar un poquito más de qué hago por ahí. Pero bueno, en pocas palabras creo que fue mi presentación y creo que esto sí es muy interesante porque van a entender cómo es que, pues van a decir, si no, porque esta niña me está diciendo esto, ¿no? Bueno, entonces les platico un poco. Sí, mi vida creo que la puedo definir como antes del TEC y después del TEC. Y bueno, ahorita ya pasando un poco más a las plataformas business to business, que eso es B2B. Creo que este concepto, pues actualmente para las personas que quieren empezar a emprender algo, pues les va a sonar mucho, que son como estos proveedores. Obviamente estas teorías surgen también de otras más, que es hacer el comercio B2G, que es Business to Government, o B2C, que es Business to Consumer. Y en este caso yo les vengo a hablar de estas plataformas que creo que son súper importantes para entender dentro del comercio internacional y que muchas veces no nos damos cuenta que existen otras cosas. Es que yo sé que esta empresa que les digo, Ok, creo que tengo, bueno, Pame se desconectó su internet, pero les voy platicando un poquito mientras, en lo que vuelve. Entonces, para los que no tienen contexto alguno, porque sé que algunos van en primeros semestres, el formato business to business es cuando yo en realidad no le estoy vendiendo directo al consumidor, sino que estoy vendiéndole a otra empresa. Por lo tanto, los modelos de venta o de conexión entre empresas se mueven completamente diferentes, como lo son a través de ferias comerciales internacionales. A nivel internacional, hay muchas ferias internacionales que son muy famosas. En Asia hay varias, obviamente en Alemania hay una de las más grandes en Hannover y en diferentes partes del mundo, incluso en México. Entonces, cuando uno tiene una feria comercial, lo que hace es que abre un espacio para que diferentes empresas proveedoras o vendedoras se coloquen y de esta forma puedan conectar entre las mismas empresas. Generalmente esas ferias pueden ser creadas de forma privada o de forma, digamos, pues pública a través de los gobiernos o de las entidades gubernamentales que puedan apoyar esto. Entonces hay algunas ferias que son organizadas por lo que antes era ProMéxico. Hay otras que son organizadas por lo que puede ser una empresa privada, como es el caso de Pamela, bueno, de la empresa para la que trabaja Pamela. Entonces, lo interesante es comprender un poquito esto. Sé que aquí hay varios alumnos que han vivido esta experiencia de participar en una feria comercial, ya sea como parte de una empresa o solamente para como viajar y conocerla. Afortunadamente, por ejemplo, sé que está aquí Rosy. A Rosy y a mí nos tocó visitar algunas en Asia el verano pasado. Y lo que se vuelve más interesante de estos business to business es que la feria comercial es muy impactante en tamaño, además de, en mi opinión, es una ejemplificación clara de la competitividad de la industria. ¿A qué me refiero? Imagínense físicamente un centro de convenciones, como puede ser si alguien es de Monterrey, Intermex o el World Trade Center, normalmente en diferentes partes del mundo. Y en estos espacios
lo que ocurre es que las diferentes empresas compran un local o compran un espacio para promocionar sus diferentes productos o sus servicios. Y tú puedes, imagínate que tú eres una empresa que le tiene que vender a otra. Vamos a decir, ¿qué les gusta? Algo para lo que sé que algunos de ustedes trabajan o han hecho prácticas, como puede ser el caso de Steelcase, que vende muebles, ¿no? Muebles de oficina. Generalmente mi consumidor más grande pues son instituciones como el TEC o puede ser a lo mejor un WeWork o un sector industrial que tiene necesidad de todos estos muebles. Generalmente yo me pongo ahí, pero imagínense que enfrente de mí o al lado de mí están los competidores específicamente de mi misma industria. Entonces, creo yo que ahí es donde se ejemplifica perfectamente el sector de la competitividad internacional, porque tú tienes que lograr diferenciarte estando en el mismo espacio físico. Esa es una parte de lo que me parece muy interesante como que hacer notar de las ferias internacionales. Y la otra parte es precisamente el apoyo gubernamental o privado para la realización de estas ferias. ¿A qué me refiero? ¿Por qué un gobierno buscaría invertir en ferias comerciales internacionales? Creo que muchos de ustedes podrían pensar en la respuesta, pero en resumen es porque el gobierno quiere fomentar la inversión extranjera o quiere fomentar específicamente las oportunidades de interacción y flujo de economía entre los diferentes mercados. Entonces, creo que se ve reflejado eso también mucho, el hecho de que hay gobiernos que van a subsidiar dichas eventos, dichas ferias, y hay veces que las van a hacer de forma privada. Entonces, creo que se vuelve interesante hacer como que ese análisis. Así que le vuelvo a ceder la palabra a Pame. Sí, disculpen, creo que hubo una falla técnica, pero ya estamos de vuelta. Bueno, les estaba platicando, sí, que estas ferias pues son muy interesantes porque precisamente se ve cuál es el potencial del comercio internacional. Y muy rápido me voy con Deutsche Messe. Deutsche Messe es una empresa, como les decía, creada después de la Segunda Guerra Mundial y tiene un potencial también muy interesante porque yo lo llamo como una empresa privada de gobierno. Esto es decir que en sí el capital también de Deutsche Messe viene por parte del gobierno de Baja Sajonia, que es donde está nuestro headquarters, que es Hannover. Y pues bueno, también parte de lo que vamos generando como empresa. Entonces podemos aquí apreciar unas cuantas fotitos para que vean el impacto de esta feria. Esta feria, la más importante que tenemos, se llama la Hannover Messe y es una feria de industria 4.0, que claramente pues nosotros no somos expertos en estos temas, pero sí en el comercio de todos estos, tanto tecnologías y pensando en algo más claro como los robots y la maquinaria y demás. Entonces, algunos de los políticos, por ejemplo, que han estado como país, siempre se tiene un país invitado y algunos de los políticos que los han representado, pues en el 2017, si mal no me equivoco, fue Estados Unidos y de tanta importancia que pues hasta fue Obama. En el 2018 estuvo nuestro expresidente Peña Nieto y a partir de entonces fue que decidieron, bueno, vamos a hacer una oficina en Ciudad de México y por eso es que estamos aquí. En realidad es una empresa en Ciudad de México muy pequeña, pero que vamos empezando a mover esto de las ferias comerciales porque hay un potencial, como les decía, muy interesante en México y que mueve no nada más a México, sino a toda América Latina y con una relación muy interesante con el norte. Entonces, pues este es un ejemplo. La verdad es que yo sé que han escuchado seguramente de otras ferias como la Feria de Cantón en China, que son unas cosas impresionantemente grandes. Todo esto siempre lo medimos por los metros cuadrados. Y para que se den también una idea, nosotros como Deutsche Messe, el corporativo, también es dueño de un recinto de más de 1 millón de metros cuadrados. Esto, pues imaginen lo que tienes hasta que estar, hay como paradas de autobús dentro del recinto que te llevan de un lado a otro. Entonces, pues bueno, de tal importancia es el comercio que se llegan a tener este tipo de lugares, ¿no? Les vengo aquí a platicar algunos de los ejemplos del potencial de estas plataformas B2B y le llamamos pues B2B porque precisamente lo que van a hacer ahí es exponer los productos para que otras personas lo compren, pero tal vez no en cantidades pequeñas, en cantidades grandes para poder después revenderlas. Otro ejemplo de ferias que también nosotros tenemos es una llamada Domotex. Por este lado pueden ver una imagen de como unas alfombras. Y esta es una feria que tenemos, la más interesante puede ser la de Alemania, pero también hay una en Turquía. Y en Turquía está, pues sí, hay un potencial bastante interesante en la región de Gaziantep,
donde pues podemos ver a las personas que llevan este tipo de alfombras y que dicen, bueno, pues yo sé que estoy casi seguro que si llevo todas estas, voy a hacer más deals de lo que yo pretendo. O sea, no importa lo que me cueste moverlas, lo que me cueste llevarlas, lo que me cueste, pues sí, todo este costo de transportarlas. Lo interesante es que ellos están seguros que dentro de esa feria van a vender muchísimo más. Entonces, para que también se den una idea de esto, otros ejemplos son de unas ferias que me ha tocado ir en Perú, en relación como a temas de seafood, un ejemplo de otros pabellones internacionales que tenemos con varios países, algunas fotitos por ahí de Corea y demás. Y un ejemplo también para platicarles que las ferias son muy diferentes, y yo no diría que tanto por países, sino más por sectores, por las industrias. Abajo podemos ver una imagen como de algo que yo, pues por simple vista diría, pues es como un rancho o un cultivo o algo así de algo. Sin embargo, eso es una feria, y los que están por aquí tal vez de Guanajuato o algo así, habrán escuchado de esta feria en Irapuato, que es súper, súper interesante, que es la Expo Agroalimentaria. Está bien padre porque la verdad es que ahí tienen un cultivo durante todo un año y la gente ahí va a exponer como qué es lo que está cultivando, y obviamente también llevan más maquinaria y todo esto, y de eso es que hacen una feria. O sea, es una feria que está ahí casi todo el año. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que les quería platicar de ahí. Muy rápido también me voy ahora a otros ejemplos de ferias que pues me ha tocado asistir en Alemania, por ejemplo, a Nuga, que es la feria más grande del mundo en cuestión de alimentos. Aquí está el plano, y para que se den una idea es que parecen unas, vaya, más, cada uno de esos colores son como unas casas impresionantemente grandes, y eso está lleno de gente de todas partes del mundo y demás. Entonces, pues sí, es impresionante. Y para que se den también un poco más de claridad en cuanto a números, obviamente pues hay miles de asociaciones, ¿no? Para la industria de reuniones, de negocios en este caso, que les digo que yo al empezar con esta empresa, yo decía, bueno, pues, ¿cómo es que hay algo que se dedica a esto? Yo creí que los dueños de los recintos eran los que organizaban las ferias. Sin embargo, pues hay empresas como esta alemana y hay otras más inglesas y pues de todas partes del mundo. Pero bueno, para que se den una idea, que normalmente podemos medir que al año a ferias comerciales asisten 303 millones de personas. Para que se den una idea, en México somos 128 millones de personas. O sea, algo parecido sería, no sé, Estados Unidos, que tienen 320 millones de habitantes. Entonces, creo que todo el tiempo, en un año mínimo, las personas de todo Estados Unidos atienden a una feria. Entonces, es impresionante, creo yo, lo que mueve las ferias comerciales. Obviamente esto genera muchísimo derrama económica, y algo que creo que les puede interesar también es que nosotros medimos que una feria es exitosa, es decir, que vamos a hacer una segunda edición, no solamente por lo que nosotros ganamos como organizadores. No es ningún secreto, lo que ganamos nosotros es vender el metro cuadrado, es decir, el booth, el espacio, ¿no? Está bien curioso porque yo me he dado cuenta que ese no es el único medidor. O sea, no nada más es decir, bueno, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto facturé? Listo. Si hubo ganancia, ganamos, salimos tablas o salimos arriba, bueno, la volvemos a hacer. No, en este caso lo que se hace es que se toma, y es muy interesante ver todas las encuestas y todos los resultados post-evento, y lo que hacemos es medir cuántos contratos o cuántos negocios exitosos han tenido los clientes, es decir, los expositores, y en eso nos medimos para hacer la feria el siguiente año. Es decir, si nosotros salimos tal vez perdiendo en la primera edición de una feria, puede que la hagamos una segunda edición, porque vemos que hay potencial. Es decir, que si hubo una buena respuesta y que todos, o bueno, la mayoría de los expositores sí vendieron bastante bien, es muy, muy probable que el siguiente año van a estar esos y otro doble. Entonces podemos pensar en una expansión de espacio, del territorio donde vamos a hacer la feria. Entonces, pues sí, ese es un negocio que claro que ahorita que me conecté ya escuché que Adrián estaba diciendo que el gobierno tiene muchas veces que ver porque ellos son los que van financiando, y sí, es cierto. En este caso, pues, como les decía, parte de nosotros también es el gobierno alemán, los que están invirtiendo, si así lo vemos aquí en México. Y creo que para nosotros como mexicanos tener este tipo de empresas es súper valioso, porque creo que en México falta todavía mucho esta cultura de creer en una feria comercial, y que yo les puedo decir que pues sí,
es un gasto porque tienes que pagar el espacio, es decir, el metro cuadrado, toda la inversión en la construcción y demás cosas, pero piensa que bajo un techo vas a tener a personas de todas partes del mundo que llevan ese interés de encontrar una cartera nueva de proveedores, que tienen esa posibilidad, por eso están viendo, de poder comprar nuevos equipos o comprar lo que sea de lo que esté hablando la feria. Entonces, creo que es una manera mucho más compacta de que si estás llamando por teléfono, ¿no? Si lo piensas gráficamente, o que si piensas que tienes una flotilla de muchos vendedores. Entonces tienes en un solo lugar a las personas indicadas, porque también, pues, muchas veces a los que mandan son a los que de verdad representan a la empresa en cuestión de ya firmar los contratos finales. Entonces, pues bueno, es un ejemplo y obviamente hay más números de la derrama económica de estas ferias. Bueno, como un dato interesante también creo para que sepan que esto se ha visto muy afectado por el COVID y que el 87% yo creo que de las ferias alrededor del mundo se han cancelado para este año o se han pasado para el siguiente. Casi el 90% de los que trabajamos en ferias comerciales estamos en home office, porque obviamente creo que somos de las industrias junto con pues la turística y demás que se han visto más afectadas. Sin embargo, pues bueno, seguimos todavía innovándonos con más opciones tecnológicas. Entonces, bueno, les quería también platicar acerca de otro tipo de plataformas de negocios internacionales que me ha tocado experimentar. Y pues ya pasando de la parte de negocios, que es lo que les estuve diciendo, ahora quisiera también tocar un poco acerca de la parte del diálogo, la parte pues un tanto más política, sí, pero que también concierne muchísimo a negocios internacionales y en este caso, pues sí, al comercio internacional. Como les decía, pasando de nuevo a la Cámara Internacional de Comercio en París, que me tocó estar por allá, trabajaba en la creación de, digamos, como de meetings anuales que se hacían para la comisión bancaria. Entonces, dentro de estos meetings, lo que teníamos que hacer era reunir a las personas más importantes de cada uno de los países de los miembros. Es decir, por ejemplo, si estábamos hablando de cuestiones bancarias, pues a los CEOs de los bancos más importantes de Alemania, de Francia, de you name it. Entonces, los poníamos a todos bajo un mismo techo y empezábamos a discutir qué es lo que necesitaban en ese momento los bancos, qué es lo que los bancos, pues no sé, en cuestiones reglamentarias que necesitaban cambiar acerca de las facilidades para el comercio internacional. Entonces, al final de esto podías deliberar una serie de pues, sugerencias, porque obviamente esto nunca es totalmente vinculante, pero pues sí es un momento muy interesante porque tienes otro tipo de plataforma en donde una cámara tan grande como la Cámara Internacional de Comercio pone a las personas que representan en sí a sus países en ciertos temas en específico y liberando ciertas cosas. Entonces, pues bueno, en ese caso, para que se den una idea, pues yo estuve en París organizando una que fue en Miami y en ese caso ahí está la fotito, pero también me tocó pues ver algo de una más que se hizo en Londres, una más en Tbilisi, en Georgia. Y pues sí, creo que es otro ejemplo y creo que muchas veces a los que nos gustan los organismos internacionales, eso es lo que a mí me hace como abrir los ojos y ver, wow, esto sí existe. Porque a veces, no sé, puedes pensar como la ONU, ¿y qué es la ONU? O sea, es como una utopía, algo que no sabes si existe o no. Entonces, este tipo de cosas son el ejemplo de para qué existen los organismos internacionales y qué es lo que puedes esperar de ellos. O sea, al final de esto se tiene un reporte y ese es el reporte, digo, puede ser físico o electrónico, obviamente que ya pasamos a paperless, pero es un reporte que genera información y que con base en esa información puedes llegar a generar nuevas reglas para el comercio. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo. Igual me tocó asistir a un foro de la OCDE y ahí estuvo súper interesante porque pude conocer al secretario general y pues también estando en Francia conocí a Macron. Entonces fue como mi highlight de haber estado también por allá. Y otro ejemplo es que la ICC no nada más, pues como les digo ahorita que estuve yo en cuestiones de bancos, sino pues también hay cuestiones regionales que se tocan
Por ejemplo, una foto que les pongo también ahí de la Cámara Internacional, pero con la sección de, pues, súper específico de qué necesita Dubái. Entonces creo que igual aquí en México obviamente tenemos nuestra sección de la Cámara que toca temas de México, que es lo que se están requiriendo aquí. Y pues bueno, creo que también son como otro ejemplo de foros, de plataformas, de negocios, que no nada más estamos hablando de cuestiones de hacer el negocio en sí, ¿no? Sino también en las cuestiones pues más políticas, más de ejercicio, de qué es lo que necesita el mundo en cuestión de liberación de comercio. Entonces, estos son simplemente ejemplos, pero pues también podemos hablar, no sé, del foro público de la WTO o pues de Davos, del World Economic Forum y demás. Entonces, bueno, muy rápido igual me paso a la situación actual. Creo que es algo que, como entendemos negocios internacionales, también, como les decía al inicio, tenemos una responsabilidad de poder nosotros hacer que las personas que están a nuestro alrededor, pues también sepan qué está pasando y que vean cómo es que los organismos también están accionando, cómo es que las personas que pues trabajamos en esto podemos poner nuestro granito de arena. Entonces les doy como unos cuantos ejemplos, pues creo que sí, algunos datos medios crudos es pues todo lo que hemos sufrido hasta el momento, y en México también por las predicciones acerca de la caída del PIB, del Fondo Monetario Internacional o del Banco de México o así. Pero creo que un ejemplo es que debemos de, como les decía, de traducir todo este conocimiento a por qué es que están pasando estas cosas, ¿no? Y por qué es que debemos todavía de confiar más también en estas plataformas para que el próximo año, o bueno, ahorita que se están haciendo virtuales la mayoría, o que el próximo año digas, ok, bueno, está bien, ¿y qué es lo que está saliendo? ¿Cuál es la información que está saliendo de eso? ¿Qué es lo que se debería de presentar? ¿Qué es lo que de verdad está fallando en mi país? ¿O qué es lo que se puede mejorar como para ponerle una mayor atención, ¿no? Un ejemplo que yo sé que muchas veces vemos en clases acerca del Doing Business Report del Banco Mundial, pues sí podemos ver como cuál es la posición de México para hacer negocios dentro de los 190 países que actualmente estamos como en la posición 60, y que dices, bueno, ¿por qué es que está pasando eso? ¿Cómo es que me va a traer implicaciones a futuro? ¿Y cómo es que yo puedo obtener una información verídica que sale de las plataformas que les estoy platicando, ¿no? Otro ejemplo es que también, por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio, para acercarse más a las empresas de cualquier tamaño, empezaron a hacer como esta encuesta, este survey, acerca de qué es lo que les estaba afectando con relación al COVID. Y pues sí, deliberando información, yo creo que van a ser súper interesantes. Y otras cosas que creo que, como les decía, tenemos en los hombros, es para el futuro aprovechar cuáles son las cosas en las que México está inmiscuido y que podemos tocar y tomar muchísima ventaja. Como yo sé que muchos han estado escuchando por ahí que México fue elegido como uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo anunció Marcelo Ebrard. Entonces, creo que este tipo de cosas pueden servir como para decir, hey, mira, aquí está México, y a pesar de todo lo que esté pasando y todo lo que tengamos en contra, en tanto de políticas, lo que sea, que esto nos sirva como marketing y decir, bueno, México está en una posición en la que no todo es malo, hay cosas que son buenas y que debemos de aprovechar este tipo de cosas para nosotros poder seguir pues moviendo en cuestión de comercio internacional y poder pensar a futuro. Entonces, pues, pasando por último, y pues yo espero que todo esto igual vaya siguiendo un hilo que creo que es súper interesante, porque pues a final de cuentas todo está relacionado, todo siempre recae en lo mismo que aquí nos concierne, que es el comercio internacional. Entonces, como saben y como bien decía Adrián al inicio de la plática, hoy pues entró ya en vigor este nuevo, bueno, reformado tratado. Y pues bueno, estas láminas también las saqué de unos cuantos informes del gobierno que están en línea y que cualquiera los puede ver, que están muy, muy buenas, la verdad. Y pues bueno, nos recuerda también cuáles son los tratados de libre comercio que tenemos. En México son 13, con 50 países, acuerdos preferenciales con 6 países. Y lo que me gustó mucho, y por eso la tengo aquí,
Espero no aburrirlos con cosas muy técnicas, pero esta frase me llenó pues de mucha ilusión y también de como que me hizo pensar y dije, pues sí, es muy cierto. Creo que por eso muchos de nosotros estamos aquí, que el comercio exterior es, yo diría, el motor de crecimiento económico de México. Aquí lo vemos con gráficos y lo vemos también con la transición que ha pasado desde tener pues el primer Telecán, desde que empezamos en el 93 a empezar a incursionar con un comercio internacional hasta hoy en día. Entonces, esa relación nos hace pensar que obviamente el comercio internacional es el motor del crecimiento de México. Y pues bueno, algunos ejemplos también de cómo es que, esto estuvo súper interesante. Les digo que todo esto está en línea, si lo buscan súper fácil. Pues sí, la subsecretaria de Comercio Exterior platicaba que, pues bueno, esto es como un modelo muy rápido de entender cuáles son algunos de los capítulos que se han modernizado, otros que son totalmente nuevos. Creo que a mí en lo que me concierne, pues de las cosas que he hecho es por ahí como el capítulo 31 de solución de controversias, pero está súper interesante ver cómo es que hay cosas como el comercio digital, el medio ambiente, pues derecho laboral, competitividad, anticorrupción, demás, que se está modernizando y que creo que ha surgido de este tipo de plataformas en las que la gente experta en comercio internacional se reúne, ve cuáles son los puntos y hacen este cambio. Creo que también no es ningún secreto que desde que se empezaron a hacer todas estas reuniones, pues primero había como especulaciones y demás. Entonces, creo que siempre es súper interesante ver cuál es todo el proceso y no nada más quedarnos con, se van a reunir y ya. Ver qué es lo que en realidad se está deliberando, qué es lo que está pasando. Y pues bueno, también aprovechar estos cambios, creo que pues me imagino que en sus clases las van a ver más a detalle, ver qué es lo que pasa en cada uno de los capítulos, pero pues sí, en pocas palabras se preserva esa integración tan interesante de América del Norte, que pues obviamente todos sabemos que para México es elemental, se mantiene libre comercio, se tienen reglas claras y yo diría que aparte de la certidumbre que se menciona, pues se facilitan muchas cosas. Se migra mucho a la tecnología, que creo que es algo que hoy en día pues nos está, pues sí, es algo que necesitamos hacer totalmente. Y aunado nada más a esto como último comentario, creo que les podría platicar que pues yo siendo también como de una ciudad que vive en parte de este comercio, lo veo obviamente en comercio dentro de México, pero también en comercio internacional. Pues en mi ciudad se produce mucho, tanto limón como naranja, diría yo más el ejemplo de limón, y que pues me ha tocado estando en algunos viajes en Alemania o en supers en Japón, que una de mis aficiones también es ir a ver los supers donde va la gente, o sea, no el que está dentro del Dubai Mall. Y vas por ahí los reto también a ver una caja de limón y van a ver que dice importado de México y el domicilio viene Martínez de la Torre, Veracruz. Se me hace muy interesante porque creo que algo que se ve tan fácil y que la gente pues, tal vez pasa desapercibido, es una cadena que viene desde la obtención de este tipo de beneficios por los tratados. Les digo, yo siendo de esta ciudad y que veo que pues gran parte de la fuente que mueve a todas las personas que vivimos aquí, 150,000 habitantes aproximadamente, para que se den una idea que sí es una ciudad pequeña, pues se ve beneficiado por este tipo de cosas y que muchas veces lo pensamos como, pues los que están ahí llenan papeles, los mandan y les dan una certificación y ya pueden exportar, pueden importar alguna cosa. Pero, ¿qué es todo esto que hay atrás? O sea, nosotros como negocios internacionales creo que podemos llegar a entender todavía más y ver cuál es la raíz de que se puedan hacer este tipo de cosas y que este tipo de cosas que muchas veces se ve como dentro de la cadena productiva, pues lo último que se ve beneficiado, sin embargo es lo primero de donde sale todo. Entonces, pues sí, o sea, ver que se puede tener una fuente de ingreso de comercio internacional por medio de los tratados en una ciudad tan pequeña de México, creo que también es bastante curioso y bastante interesante. Y dos ejemplos más que les menciono, la otra vez estaba viendo un webinar del International Trade Center y hablaban del ejemplo de una, bueno, es república, de un archipiélago en Vanuatu,
que está como a 1 hora de Nueva Zelanda en vuelo. Pero el caso es que ellos son una isla, ¿no? Súper chiquita igual, y dependen pues al 100% del turismo. Y que en este caso, con el COVID y con todo lo que está pasando, una de las ministras que platicaba ahí decía, nosotros de verdad que ahorita nos estamos, bueno, en pocas palabras, pero casi que dando topes de no tener tantos acuerdos. Y a pesar de ser un lugar muy pequeño, pues muchas veces sabes que hay cosas que puedes explotar o que puedes tener o que puedes empezar a fabricar. Y ellos decían, bueno, pues es que ahorita sí le estamos pasando muy mal, porque el estar pensando en que solamente vamos a tener una cosa y que por este tipo de situaciones ya no la tengamos, pues no tenemos estos tratados o no tenemos pues nada más que nos pueda sustentar. Otro ejemplo que también de este webinar del International Trade Center que les platico, hablaba una chica de Nigeria, y ella se dedica a la producción de ropa, como para niños o algo así, de escasos recursos. El caso es que ella importa de China todas sus materias primas y demás, y decía que es bueno, ella sí lo decía, como una verdadera bendición poder tener este tipo de facilidades comerciales con China, porque a pesar de que Nigeria y China se escucha lejos, pero las materias primas son pues buenas, y a fin de cuentas terminan siendo de un precio muchísimo más accesible para terminar toda esta cadena de valor que ella le quiere dar a producir esta ropa pues barata para niños en Nigeria. Entonces, pues sí, más o menos también platicaba de la situación de COVID, que se estaban viendo pues con muchísimos retrasos, y que estaba buscando otras alternativas alrededor de países alrededor de Nigeria, y que decía que todo estaba súper caro de materias primas. Entonces que pues sí, este tipo de cosas son las que la ayudaban. Entonces, pues creo que esos eran mis ejemplos. Creo que podemos abrir mucho los ojos acerca de qué podemos sacar de provecho de estos tratados, y que entendamos que los tratados surgen de plataformas de comercio, de plataformas de negocios, y que también las plataformas tanto las B2B como las que les platiqué de diálogo de negocios internacionales son muy importantes, porque podemos ver cómo se comporta el mercado, qué es lo que necesitan, pues sí, cuáles son las cosas más importantes que podemos llegar a mover. Entonces, sí, esos eran mis comentarios. Disculpen si me fue un poquito más larga, pero pues bueno, me considero nada más una aficionada de esto, nada experta, pero sí, creo que como les decía al inicio, y es algo que tengo muy, muy en mente ahorita con todo lo que está pasando, es que tenemos una responsabilidad bien grande de entender y de pasar esta información, ahorita que tenemos este tiempo libre también de estar dentro de nuestras casas, tal vez leer más, y si es que te llama la atención algún capítulo, o si es que te llama la atención algún organismo internacional, pues ver qué es lo que hacen para que tú también veas qué cosas te pueden a ti motivar dentro de tu trabajo, y que pues tú veas cómo puedes vincular todo esto. Entonces, pues listo, Adrián. Muchas gracias, Pame. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para poder verte un poquito más cerca. Ok, entonces vamos a abrir el canal aquí a preguntas. Les voy a pedir que los que tengan alguna pregunta levanten su mano a través de Zoom, y me los va a ir acomodando por orden. Y en lo que van pensando en a lo mejor su pregunta para Pame, me gustaría preguntarte, Pamela, cuéntanos un poquito de cómo es un día a día en tu vida profesional. Es decir, con quién trabajas. Sé que en tu empresa hay mucha multiculturalidad, te toca lidiar con gente de diferentes lugares. Si nos pudieras platicar un poquito sobre eso y sobre tu trabajo en el día a día. Claro. Pues bueno, día a día, tal vez retomar a diciembre del año pasado. Sí. Sí. En este caso, pues, Deutsche, la empresa que les platico que estoy ahorita, pues es una empresa que tiene sus headquarters en Alemania. Entonces, pues me toca mucho estar en contacto con ellos. Dentro de la oficina también tenemos algunos compañeros pues alemanes. Nos ha tocado también tener como que una que otra inmersión a la cultura alemana. Pero creo que también lo interesante de esto es las oportunidades que tienes de poder conocer a mucha gente dentro de las ferias. La verdad es que si me preguntan a mí qué es lo que más me emociona de mi trabajo, como dices, tal vez de día a día, es cuando llega el día de la feria.
Les platico igual, ahorita tenemos algunas ferias que vienen ojalá que sí se puedan, para octubre, para noviembre. Y esos son los momentos en donde pues ves el trabajo, ves qué es lo que estuviste haciendo y puedes conocer a tantas personas de tantos lados del mundo con innovaciones y con cosas tan locas que a veces dices, eso no va a pegar aquí. Y ves después de unos meses y ya es algo que todo el mundo trae. Entonces creo que sí son como estos momentos, estos centros donde se crean nuevas cosas. Por ejemplo, bueno, esta feria que les digo que es la más importante de nosotros, la Hannover Messe, pues en este año se planeaba ahí mismo lanzar pues el primer recinto con 5G. Entonces, son este tipo de cosas que te empiezan a abrir los ojos a qué es lo que viene nuevo. Entonces, sí, creo que es lo que más me gusta. Gracias, Pame. Sí, para los que tengan interés como en un futuro de profesional, pues que tengan la oportunidad de viajar y ver diferentes lugares y lidiar con gente de diferentes países y con culturas distintas, creo que tú eres un muy buen ejemplo de alguien que está en esto y que de repente pues me voy a Miami, Alemania, Perú, o sea, diferentes lugares, ¿no? Ojalá, como dices tú, que la normalidad nos permita volver a eso y si no, pues evolucionar a lo que tenga que ser. Jorge Valdés, tienes una pregunta, te cedo la palabra. Sí, hola Pame, muchas gracias por compartirnos un poco de toda tu experiencia. Estuvo muy interesante tu plática. Me gustó mucho cómo decías que deberíamos perdón, aprovechar estos nuevos roles que va a jugar México en ciertos organismos como para posicionarnos, ¿no? Entonces, mi pregunta va para más como que el posicionamiento de nosotros como alumnos. ¿Qué habilidad crees tú, tan siquiera como que en tu vida profesional personal, nos distingue más a nosotros los Leaners o cuál podríamos desarrollar para hacernos más competitivos a futuro? Súper, gracias, George. Pues, híjole, yo creo que si algo nos describe, que no sea lo típico que, ay, nos gusta viajar o eso. Creo que es la curiosidad. Creo que somos muy curiosos y eso nos lleva a querer experimentar, pues, con otras culturas, en otros contextos y demás. Entonces, creo que eso nos caracteriza y que creo que se pudiese desarrollar. Creo que la persistencia y también las relaciones públicas. Creo que esas dos cosas son súper interesantes y que muchas veces pensamos, ay, pues eso lo va a hacer tal vez, no sé, el de marketing o eso lo va a hacer el de ventas o esto. Pero para alguien que se quiere relacionar con otras culturas, este tipo de relaciones públicas con cualquier contexto cultural es súper importante. Que nos volvamos pues mucho más tranquilos al momento de querer negociar con otra persona. Es decir, que no querramos, no sé, ponernos como más, yo lo sé todo, porque en realidad pues ellos vienen con otra mentalidad totalmente distinta y que cada quien nació en un país diferente y no importa que estemos en el mismo momento, en la misma industria, bajo el mismo techo, sino que pues son cosas que traemos de nacimiento. Entonces, este tipo de relaciones públicas, si lo llamamos multiculturales, es muy importante. Y pues la persistencia, como les decía, creo que eso, bueno, lo desarrollan mucho durante las clases, creo yo, pero sí, es algo que se necesita totalmente para poder tratar con mucha gente. Gracias, Jorge y Pame. Sigue Snow, adelante. Hola Pame, muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que es muy interesante escuchar sobre esta área de oportunidad para los Leaners. Mi pregunta aquí es, ¿cuál dirías tú que es como el valor añadido que tiene para los proveedores de algún material utilizar plataformas de este tipo, que son ferias comerciales, en lugar de utilizar una plataforma, por ejemplo, Alibaba, ¿no? Que es digital? Okay. Sí, pues creo que ahorita también por las cuestiones, como les platicaba, actuales, pues estamos migrando mucho a eso. Sin embargo, yo no soy partidaria de que pasemos totalmente a un mundo virtual las ferias. Y te voy a platicar por qué creo que es interesante y creo que resuelve la pregunta. Leía por ahí en LinkedIn que alguien compartía que las ferias virtuales es lo mismo como si tuviéramos un restaurante virtual. Es decir,
¿cuál es la experiencia que tienes cuando ya estás tras una computadora y tal vez no puedes ver, no puedes, en este caso, pues en el restaurante oler, pero en las ferias, pues tal vez tocar, ver el funcionamiento de una máquina o de lo que tú quieras. Yo estoy diciendo una máquina, pero pues, tal vez, como les decía, de carpets, ¿no? De alfombras, ver la calidad, sentir, también el hacer una negociación pues de frente a frente con una persona es súper distinta a llevar toda una negociación virtual. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas agregadas que yo le daría a las ferias comerciales. Obviamente también, como decías, Alibaba y este tipo de nuevos canales son súper interesantes, pero creo que también la presencia, pues sí, real, te da un toque más de relaciones a largo plazo. No sé, creo que son algunas de las cosas que, si yo fuera compradora y que estuviera en una feria y que diría, ¿por qué voy? Pues es para conocer a la gente que está ahí y ver la cara y saber quiénes son y pues sí, o sea, escuchar de viva voz qué es lo que tienen para ofrecerme, para convencerme. Entonces, pues tanto ver el material, conocer a las personas con las que vas a negociar y pues ver nuevas tendencias en un solo techo. Creo que estos son beneficios. Ahí, Pame, yo hace ratito les estaba comentando que también algo que se me hace súper interesante es el concepto de la competitividad, que físicamente estás en un stand frente a quien compite contigo y creo que eso te abre los ojos a qué está ofreciendo la demás gente y cómo puedo yo diferenciarme o si tengo que hacer algo que no estoy haciendo para diferenciarme, ¿no? Nos pasaba mucho, no sé si te ha tocado en alguna feria, que por ejemplo en Asia había lugares donde si tú no hablabas chino no te recibían. Es decir, a lo mejor había una persona del stand que hablaba en inglés. Y si tú eras el que nada más hablaba inglés, te tenías que esperar en la fila y todos los demás no te pelaban. Entonces, tal vez eso, a nivel ellos, si me quieren vender a mí, pues tienen que acoplarse y empezar a hablar en inglés. Pero al revés, yo que quería ir a comprar, pues muchos proveedores tenían productos muy buenos o servicios muy buenos, pero que ni siquiera nos podían compartir porque te decían, tú no hablas chino, ¿no? Entonces, creo que también ahí está el valor de, como dices tú, el networking, el idioma y el estar físicamente ahí. Sí, definitivo. Y les doy igual un ejemplo. En algunas de nuestras ferias, como dices, que ver al competidor, muchas veces no nada más es como que, ay, ¿cuánto cuesta ese metro cuadrado y ese stand? O sea, no me importa lo que cueste, pero yo quiero estar al lado de, no sé, Siemens, o yo quiero estar al lado de, you name it. Entonces, sí, creo que es como un espacio donde tú le sacas el brillo con lo que quieras. Alex Dillon, sigues. Sí, bueno, Pame, pues muchas gracias. La verdad es que qué padre trayectoria y de verdad muy interesante. Y pues yo tengo una pregunta que va pues muy ligada a todo esto que está pasando con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. Mi pregunta es, ¿cómo has visto este impacto de la responsabilidad social corporativa y el cuidado del medio ambiente en las ferias? Porque, o sea, hablando de las empresas, ¿cómo se ponen ante los demás de que, oye, tal vez la competitividad de una empresa a veces es marcada por su responsabilidad social? Entonces, ¿cómo ves ese impacto en las ferias con este tema? Sí, pues les voy a hablar igual, yo sé que estamos en confianza. Creo que ese es un tema que en lo personal creo que en México tenemos que desarrollar muchísimo todavía, muchísimo. En algunas otras ferias países que ya tienen más desarrollado el mercado de las ferias, ya tienen muy bien medido, por ejemplo, los que van a instalar los booths. Llevo ya esto y yo sé que el siguiente año va a volver a ir a esa feria, entonces yo lo quito, me lo llevo a mi bodega, lo guardo ahí y el siguiente año lo voy a reciclar, que técnicamente le llamamos el reciclaje de stands. Obviamente le vas a ir modificando. Pero aquí en México creo que nos falta mucho porque muchas veces pues, después de la feria hay muchísimas cosas que se tiran y demás, pero creo que sí hay un impacto que se está generando a razón de poder ser muy sustentables. Pero creo que sí es algo que hace falta mucho aquí y creo que es algo que en este caso hay una área de oportunidad muy interesante. O sea, si nosotros como negocios internacionales podríamos ver alguna forma en la que se puedan hacer mucho más, como lo dices Alex, más pues sí, eficientes y sustentables las ferias, eso estaría genial. Aparte de que pues también hay un choque, ¿no? Y de nuevo les voy a ser muy sincera, hay un choque entre decir, híjole, voy a viajar y voy a estar viajando y todo lo que generas en los aviones y esto por estar viniendo,
¿por qué no lo hice desde mi casa, no? Pues, tal vez una llamada y eso me puede evitar todo lo que, pues, ya contaminé. Pero sí, son este tipo de cuestiones. Y obviamente, por el lado también de las empresas, nosotros siempre buscamos también pues obviamente es una feria comercial, ¿no? Pero también hay algunos programas educativos, como algunas conferencias y demás. Entonces, siempre buscamos que también tengamos una que otra plática que hable acerca de estos temas, porque sin duda es algo súper, súper necesario y creo que más en México, que apenas nos vamos desarrollando. Carolina, adelante. Hola, Pame. Primero que nada, pues muchas gracias por habernos compartido esta conferencia. Se me hizo súper interesante y algo como diferente que normalmente, pues, siento que yo no había conversado en este tema, entonces me gustó. Y mi pregunta es referente a lo del TEMEC y ligado con las ferias que has organizado y que has podido como ver cómo interactúan los mexicanos con las otras culturas. Y es ¿qué oportunidades nuevas crees que van a tener los mexicanos con este nuevo tratado en las diferentes industrias? Okay. Pues, claro, creo que esto se va demasiado extenso y tal vez no soy, como te decía, totalmente experta, pero creo que algunos de los beneficios es la rapidez en muchos de los trámites. Muchísimas también se pasan ya a ser digitales y eso obviamente te da un tiempo mucho más corto de espera en todo el trámite y en todo el proceso de poder, pues, trasladar, transportar, todo el proceso de exportar o de importar algún producto de América del Norte. Pero creo que esa es una de las cosas que le veo muy buenas, la rapidez que se está generando por este impacto tecnológico, este impacto virtual. Y pues creo que también otro beneficio es que se conservaron muchas buenas prácticas del Telecán. Y era un diálogo que se tenía mucho antes también de decir, bueno, qué cosas van a desaparecer y hay cosas que sí son buenas, hay cosas que obviamente empezando con el Telecán, que desde el 93, pues obviamente no es el mismo contexto que 2020, ¿verdad? Pero sí hay cosas que se conservaron que son buenas y que simplemente se fueron shapeando a lo que necesitamos hoy en día. Entonces, pues bueno, esa es otra cosa. Y en cuestiones de, pues sí, tal vez de productos, creo que depende mucho de la región. Y si no, te recomiendo mucho también, si estás pensando como que en algún producto o algo así, hubo como interacciones por la subsecretaria que platicó y que todo está ahí en la página del gobierno federal acerca de cuáles son algunos de los productos por estado que se pueden ver beneficiados por este nuevo TEMEC. Ok. Muchas gracias. Gracias, Caro, por la pregunta. Seguimos con, sorpresa, Rosy Hinojosa. Hola, Pame. Oye, Hola, Rosy. soy tu fan número 1, tú sabes, siempre. No sé si se está poniendo el video o no, qué pena. Pero bueno, mi pregunta es, a mí me impacta demasiado tu trayectoria y yo quería saber cuál ha sido tú estás expuesta a muchísimos países, muchísimas culturas, muchísimas empresas de muchísimas industrias. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, más bien, ¿cuál crees tú que es la percepción que tienen como otros países de México? ¿Y cómo crees que ha cambiado como en estos últimos años? O sea, ¿es positiva, es negativa? ¿Es como, cómo nos ven? Me da mucha curiosidad eso. Sí, pues creo que sí depende obviamente mucho de qué industria o de qué aspecto estamos hablando, pero diría yo que en general nos ven como un país, y pues yo sé que muchos eslogans van así, pero un país de oportunidades. O sea, es un país que está, ya no lo llamamos totalmente como en inicios de vías de desarrollo, porque ya tenemos en ciertos sectores algo muy bueno y establecido. Entonces estamos como que en esa transición, pero que todavía hay mucho que inyectarle. Entonces creo que sí, en muchas partes del mundo lo ven como un país donde hay mucha oportunidad. Y por eso es que te doy un ejemplo. Con el sector energético, que sabemos todo el show que hay ahorita con que políticas que vienen y que van. Yo que estoy pues un poquito más en contacto con las cámaras europeas, me di cuenta que, bueno, a mí se me hizo impresionante que se juntaron para hacer una carta los embajadores de casi toda la Unión Europea para preguntar y decir como en la Secretaría de Energía que repensaran
todas estas implicaciones y como todos estos procedimientos de paro acerca de las inversiones. Es decir, ellos quieren invertir y ven a México como un lugar en el que se puede invertir muchísimo y se pueden, pues sí, seguir haciendo un negocio bastante bueno y poder, pues sí, seguir creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta carta a mí se me hizo súper interesante verla firmada por 27 personas, que yo decía, casi que esto es, bueno, para que se pongan de acuerdo, no eran 27, ¿verdad? Pero muchos, sí, yo dije, a México lo ven como un país que vale la pena, o sea, que sí tienes que voltear a ver. Entonces, creo que, volviendo también a lo de que somos ahorita parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos van a voltear a ver. Y que ahorita tenemos un tratado nuevo, TEMEC, nos van a voltear a ver. Entonces, somos un lugar en el que la gente está volteando a ver, que es un lugar de oportunidades. Oye, Pame, Qué bueno, bonito, para ir cerrando, creo que algo como dices, de darse a conocer o dejarse ver. Ok, bueno, antes de eso, última pregunta de Valeria Ruiz para ir cerrando. Okay. Ay, hola, Pame. Vale. Esperando que te encuentres muy bien. Bueno, en el sector alimenticio, ¿qué tu empresa qué está pues planeando en cuanto pues las próximas ferias que se va a hacer? Yo creo que es en el sector de alimentos es vital este tipo de ferias porque cómo conoces el producto, apenas probándolo, sintiéndolo, oliéndolo, etcétera. Entonces, ya se han puesto a analizar si se van a seguir dando, pues, no sé, pruebas. En algunas ferias hay, bueno, a mí me ha tocado ir que hasta, si venden carne, te hacen unos tacos ahí al momento. O sea, hay demasiado, pues, no hay tanta calidad en la inocuidad de los productos en cuanto al servicio en el momento que lo están dando. Entonces, ¿se han puesto a pensar ahorita en eso? ¿Se van a seguir dando este tipo de degustaciones o no, etcétera? Gracias. Claro. Muy bien, vale. Sí, no, y yo sé que pues es un tema que igual ahorita tal vez nos preocupa bastante, pero como dices, hay mucha oportunidad en el sector alimenticio. Entonces te doy también como una idea. Me encanta que para todo creo que tienen preguntas muy buenas porque están muy acertadas a lo que está pasando. Me da mucho gusto actualmente en México. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos, bueno, Deutsche se llegó aquí a México con la idea de una feria de la industria 4.0 y después como una feria para el sector maderero y después para energía solar. Y después nos dieron también como la iniciativa de buscar hacer una feria del sector de alimentos y teníamos planeado para este año hacer una con relación a productos de la pesca, tanto pues pesca y acuicultura. Obviamente pues por las cuestiones de COVID la pasamos para el siguiente año. Esperamos que obviamente tengamos la oportunidad de hacer todas estas muestras, como bien lo dices, ¿vale? Y que sean pues reguladas lo más posible. Pero creo que también esto despierta una chispa muy grande a los emprendedores y a los que quieran decir, bueno, quiero tomar esta oportunidad para reactivar mi economía, reactivar la economía interna de mi empresa y pues ofrecer, si es que sí nos permite la situación, hacer la feria el próximo año, pero por ejemplo, ofrecer dentro de mi stand productos que sí sean muy acercados a lo que yo quiero vender. Entonces sí, definitivamente es un sector que vale muchísimo la pena. Abraham, adelante, última pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Primero que nada, felicitar a Pamela por la gran ponencia que dio el día de hoy. Adrián, a ti también por ser el organizador. Me da mucho gusto ver que los jóvenes siempre están impulsando estos temas valiosos. Me presento rápidamente. Yo soy Abraham Weller, exdirector del COMCE en el capítulo de Veracruz, que es el Consejo de Comercio Exterior Mexicano. Y comentarte, Pamela, por cierto, quiero buscarte para algunos temas ahí, que nosotros estuvimos precisamente viendo la posibilidad de participar yo estuve en Hannover, precisamente hicimos un roadshow, porque aquí en el puerto de Veracruz tenemos un nuevo puerto y lo que hicimos fue ir a promocionarlo con nuestros grandes socios, que son los puertos alemanes de Bremen, un poco lo que es norte, y Hamburgo, que es otro puerto gigantesco, probablemente los 3 puertos más grandes de Europa. Así que estuvimos por allá. Acabo de estar en una reunión con el embajador Rogelio Granguillón la semana pasada.
virtualmente, porque pues ya saben que ahora todo esto del coronavirus pues ha pegado muy fuerte. Y mi pregunta, Pamela, de reflexión, igual, Adrián, ahora sí que es una reflexión global, pero a propósito del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que también tenemos un tratado muy importante con la Unión Europea. Bien hacías mención, 27 países tomando en consideración el efecto del Brexit, sin el United Kingdom, pero ¿no sería bueno, Pamela, tener, antes de llegar a eso, nosotros, ustedes como estudiantes de negocios internacionales, antes de llegar a esa cancha ya de gran práctica, ¿por qué no pensar en un foro del Tratado de Libre Comercio? Y ojalá y se pudiera hacer, no sé qué opinas, Pamela, pero entre TEC de Monterrey, una universidad americana y una universidad canadiense, como la conferencia de las 3 universidades, y creo que es importante que los jóvenes como ustedes y que el sector académico entre en una conversación con nuestros pares jóvenes también en otros países o en Alemania mismo. No sé, yo sé que igual el tema virtual, así a priori, por lo que decías, Pamela, no se te hace tan bueno, pero ¿qué opinarías de ir conociéndonos, pues ahora sí que con nuestras contrapartes, ¿no? Ahora, mucho gusto y muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que sí, digo, como les dije, yo simplemente soy una aficionada, me gradué hace unos años, pero pues siempre buscando tal vez en un futuro ser experta en esto. Pero creo que sí, es súper interesante ver cómo es que también, pues es muy fácil ver también en las redes sociales y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que están publicando jóvenes de otros lados, tanto estudiantes como pues recién egresados y egresados que ya tenemos 5 años de habernos salido de la universidad. Pero creo que sí, o sea, este tipo de foros no se han hecho que yo tenga un conocimiento. Sí recuerdo que en algún momento habían estado como recibiendo algunos ensayos, porque en la maestría recuerdo que un profesor algo así me platicó, pero bueno, tal vez no era como el diálogo de post-TEMEC, que es lo que está pasando, que creemos que pueda tener pues un mayor impacto. Entonces, pues creo que es una súper idea. Yo también, Abraham, Felicito, Pamela, muy bien. Muchas gracias por el comentario, Abraham. De hecho, afortunadamente tenemos aquí presente varios alumnos que van a organizar el próximo foro de la carrera, entonces espero que estén escuchando para abrir esas posibilidades. Y para responder tu pregunta, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos algunos proyectos, algunos alumnos aquí presentes también participaron en un proyecto vinculado de exportación de productos entre México, bueno, el TEC de Monterrey y la Universidad de Trinity en San Antonio. Entonces, los alumnos trabajaban en conjunto con alumnos de Estados Unidos para trabajar un proyecto de exportación, ya sea a Latinoamérica o a Norteamérica. Entonces, sí estamos haciendo esfuerzos, obviamente también hay limitantes como ahorita, lo íbamos a replicar este semestre y pues por el tema del virus vamos a estar a distancia, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que ahí está la clave. Y eso me lleva al último comentario, Pame, que creo que es algo que me gustaría como preguntarte / dejar para que tal vez motives a estos chavos. Creo que algo que yo te admiro mucho desde alumna es el hecho de que tú te atreves y que no tienes miedo. Me acuerdo perfecto de que cuando me contabas, es que me fui a Corea del Sur y yo no sabía coreano, pero yo me voy. Y no le tuviste miedo a pedir un apoyo económico para irte con beca. Y no tuviste miedo a irte a París sin hablar francés o hablar un poco de francés y como que dejar tu vida acá para ir allá y luego regresar. O que te digan, viajas a Miami un mes y tú dejas todo y dices, claro, y hasta feliz lo haces. Creo que eso es algo admirable en ti, el hecho de que siempre te atreviste y nunca dejaste que las creencias limitantes que muchos de nosotros tenemos, pues te detuvieran. Y creo que por eso estás donde estás, porque lo dices muy fácil, pero creo que eres de los pocos casos que puedo decir que a los 4 años de graduada está al nivel que está y con este nivel de experiencias. Me gustaría, si pudieras como hacer un mensaje a los alumnos que todavía están estudiando, ¿qué les podrías decir? ¿Qué te hubiera gustado escuchar en el momento en el que ellos estaban en sus primeros semestres para que se motiven? Ay, Adrián, muchas gracias. La verdad es que también viniendo de ti este comentario me llena mucho. Y pues, híjole, creo que les diría, uno sí, nunca olviden de dónde vienen y nunca dejen de agradecer, porque creo que nos formamos y somos quienes somos por las personas que también nos han ayudado, porque no llegamos solos a donde sea que estemos, no importa el nivel que sea, pero donde sea que estemos siempre hemos llegado por apoyo o por
lo que sea de alguien. Entonces, creo que uno sí nunca dejar de ser agradecidos y no olvidar de dónde somos. Otro, creo que pues es nunca dejarse ir por un no. Creo que eso es algo que me ha servido, me ha traído muchos problemas también. Suena también, como dices, muy fácil, pero no es nada fácil. A veces te ganas, pues no enemigos, pero gente que sí dice, bueno, y esta niña revoltosa, ¿qué onda? Pero pues nunca digas no si sabes que es algo que te va a llenar, si sabes que es algo bueno, si sabes que es algo que puedes lograr, a pesar de que te digan, eres muy joven, eres mujer, eres mexicana, eres lo que sea, pues no importa, sí puedes, y si te lo crees, si quieres, lo vas a hacer y punto. No hay quien te diga que no. Entonces, esa sería creo que la segunda cosa. Y la tercera, creo que de negocios internacionales, si algo me hubiese gustado también que me dijeran es, híjole, creo que sí las aproveché, pero a veces, voy a ser sincera, también era por salir bien en la escuela, pero creo que me hubiese gustado más que me dijeran, voltea a ver qué es lo que está pasando afuera, porque es el mundo real. O sea, no te das cuenta muchas veces que lo que hay en los libros, dices, ay, pues Michael Porter, ¿y ese vato qué? Pero ya estás afuera y dices, oye, sí es cierto, pues él creó las estrategias y pues por algo estamos como estamos. Si alguien me hubiese dicho en las clases, analiza un poco más, no nada más por hacer la tarea y por sacar 100 y esto y aquello, sino analizar un poco más de qué es esto y cómo se relaciona con el mundo fuera de los libros. Creo que es algo que pues nadie me dijo, y la verdad es que sí me hubiese gustado que me dijeran, que despertaran esa curiosidad que les digo que creo yo caracteriza mucho a los de negocios internacionales. Entonces, pues no nada más la curiosidad de viajar, ¿no? Sino también la curiosidad de saber qué onda con el mundo. Pues conéctense a unas noticias en lugar de, no sé, cualquier cosita que nos quita tiempo, te van a impactar de muchas cosas que pasan. Entonces, creo que esos serían 3 consejos muy generales. Y gracias. Muchas gracias, Pame. Pues no me queda más que agradecerte por la ponencia, por compartir con todos estos chavos. Ahorita leer los comentarios del chat, te están tirando muchas flores y muy merecidas. Pues gracias por ser ejemplo de lo que en realidad estamos tratando de enseñar en la carrera de negocios internacionales, de llevar lo mejor de México fuera y traerte lo mejor del extranjero a México. No olvidar, como dices tú, de dónde vienes y pues posicionar al país y al talento que tenemos en el país, como tu caso. Muchas gracias, Pame, por siempre estar ahí para nosotros. Ya sabes que en el TEC tienes tu casa y arriba Veracruz. No, muchas gracias, Adrián, por invitarme y también pues a todos por interesarse. Creo que es un tema pues bastante bueno y bastante actual. Entonces, pues sí, lo que necesiten, pues no sé, Adrián les puede pasar mi contacto si tienen alguna duda. Con gusto. Y bueno, para los que están conectados, cada 2 semanas voy a tratar de hacer algo de este estilo con un egresado que está en un área diferente, una industria diferente, con algo diferente que contar tal vez, para que todos sigamos motivados y pues nos veamos, ¿no? A la próxima conéctense con cámara para verle la cara, por favor, porque pues así como que de lejos y sin cámara, pues qué chiste, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a todos por sus comentarios y muchas gracias, Pame, como siempre. Te vemos muy pronto, gracias. A ustedes. Ojalá. Pame, love you. Gracias, Pame.